Vamos a ver ahora tres métodos aproximados para estimar el factor de compresibilidad Z de mezclas de gases reales. Pero antes quiero salvar una omisión en la que incurrí al final del bloque anterior cuando explicaba por qué el Z crítico no se puede obtener del gráfico generalizado del coeficiente de compresibilidad Z. Decía yo que la isoterma crítica desciende casi verticalmente en un rango de valores de Z comprendido aproximadamente entre 0,25 y 0,45. Lo que omití decir es que este tramo vertical se corresponde justamente con la vertical que pasa por P sub R igual a 1. Es decir, en este tramo están indefinidos los valores de Z crítico, porque TR es igual a 1 y PR es igual a 1. Por esa razón, el Z crítico tenemos que obtenerlo de las mismas tablas de las que obtenemos los parámetros críticos del gas o calcularlos a partir de ellos con las fórmulas que desarrollamos en el bloque anterior. Dicho esto, vamos a los métodos aproximados para estimar Z de mezcla de gases reales. Los dos primeros que vamos a ver parten de la misma suposición. Esta es: cada gas individualmente se comporta como un gas real, es decir, en la ecuación de estado figura un Z distinto de 1, pero la mezcla de los gases se puede considerar con las leyes de mezcla de gases ideales, es decir, le podemos aplicar la ley de Dalton y la ley de Amagat. Vamos a comenzar por aplicarle la ley de Dalton a la mezcla. Diremos que cada gas está ocupando el volumen total de la mezcla. El gas 1 ejercería, si estuviera solo, la presión P sub 1 en el recipiente de volumen B, y del lado derecho de la ecuación, por ser un gas real, escribiremos Z1 N1 RU por T. Estamos usando deliberadamente la forma molar de la ecuación de estado porque necesitamos que este RU, que es un factor que multiplica Z, sea el mismo para todas las ecuaciones, como vamos a ver enseguida. Este procedimiento ya lo conocemos. P sub n por B será Zn Nn RU por T. Sumamos miembro a miembro, suponemos que vale Dalton, por lo tanto la sumatoria de las presiones parciales será P, la presión de la mezcla, la presión que ejerce la mezcla sobre el recipiente B, el recipiente de volumen B, y del lado derecho tendremos RU por T, RU por ser la constante universal la podemos sacar, y aquí queda la sumatoria de los productos de ZI por NI, donde ZI es el Z que corresponde a cada componente y NI el número de moles de ese componente con el que participa en la mezcla. Tengamos presente que cada Z, vamos a insistir sobre eso enseguida, cada Z debe ser calculado con las coordenadas que le corresponden al gas. Esto es la temperatura, obviamente, de la mezcla, pero la presión que ejercería sobre el volumen B. Estas son las coordenadas del gas 1. Su número de moles, N1, y la presión P sub 1 que ejercería en el volumen B. Además, las coordenadas serán en términos de
presiones y temperaturas reducidas, de manera que los cocientes, los denominadores, serán presión crítica del gas 1, temperatura crítica del gas 1 y lo mismo para todos. Ahora bien, volviendo a la sumatoria, si tratamos a la mezcla como un gas real homogéneo, tendremos que decir que P por B es Z de la mezcla por el número de moles de la mezcla por RU y por T. Combinando estas dos ecuaciones queda Z de la mezcla por número de moles de la mezcla igual a sumatoria de ZI por NI. Si pasamos el número de moles de la mezcla al denominador y tenemos en cuenta que el número de moles de la mezcla es la sumatoria de los números de moles de todos los componentes, esto queda sumatoria de ZI por NI sobre sumatoria de NI, o sea, Z de la mezcla igual a sumatoria de ZI por I sub I, donde I sub I es la fracción molar de cada componente. Es decir, el Z de la mezcla resulta ser un promedio ponderado por las fracciones molares de los componentes de los Z de cada componente. Lo importante aquí es que ZI es ZI de T sub R y P sub R I, donde T sub RI es T, la temperatura a la que está la mezcla, dividido TCI, o sea, la temperatura crítica del componente I. Y P sub RI, aquí viene la cuestión, será P sub I sobre P crítico del componente I. Ahora bien, P sub I es la presión parcial con la que participa en la mezcla, y esta presión parcial es la presión que ejercería sobre el volumen B si estuviera solo. Esta presión parcial no la conocemos. Lo que conocemos, lo que podríamos conocer en todo caso, es el volumen total, que no es lo más común, pero puede ser que conozcamos el volumen total. Si conocemos el volumen total, conocemos el volumen específico molar de la mezcla y de cada componente. Entonces podremos calcular el volumen pseudo reducido del componente I como su volumen específico molar, que es el volumen total B dividido la cantidad de moles con los que participa en la mezcla del componente I, y esto dividido el volumen específico molar que tendría el componente I si estuviera solo en el volumen B, y eso es RU TCI PCI. Este es el volumen específico molar que tendría el componente I si estuviera solo en el recipiente B y se comportara como ideal. Parte que omití cuando lo dije antes. Entonces podríamos escribir ZI igual ZI de TRI BSRI. Y podríamos entrar al diagrama generalizado por volumen pseudo reducido en vez de entrar por temperatura y presión. Ahora bien, esto si conocemos el volumen B de la mezcla. Si no tenemos ese dato, o bien tendremos que iterar suponiendo una cierta presión inicial parcial, calculando Z
para esa presión parcial y recalculando la misma a partir del Z que obtuvimos. Autores que proponen directamente aproximar P sub I como P por I sub I. O sea, aproximar la presión parcial como la presión por la fracción molar del componente I en la mezcla. Esta aproximación cumple con la condición esencial de que la suma de las presiones parciales da la presión total, pero en rigor solo es cierta estrictamente si el Z del componente es igual al Z de la mezcla. Si no es igual, estamos introduciendo una aproximación adicional. Este es el método de Dalton generalizado. El método de Amagat generalizado, lo vamos a ver enseguida, es análogo, pero suponiendo que lo que estamos sumando son volúmenes parciales. Escribiremos presión total por el volumen que ocuparía el gas 1 si estuviera solo a la presión P y a la temperatura T, lo mismo para los N componentes, sumamos la sumatoria de los volúmenes parciales por Amagat, es el volumen total, y esto nuevamente queda sumatoria de ZI por NI RU por T. Si lo tratamos como un gas real homogéneo a la mezcla, si la tratamos como un gas real homogéneo a la mezcla de N componentes, tendríamos que poner Z de la mezcla por N de la mezcla RU por T, y esto nuevamente lleva a Z de la mezcla igual sumatoria de ZI por NI sobre sumatoria de NI, o sea, Z de la mezcla igual sumatoria de ZI por I sub I. La misma ecuación que para el método de Dalton generalizado. La diferencia es que aquí ZI, lo vemos acá en Z1, debe calcularse para las coordenadas presión total y temperatura total. Z1, ZI vamos a poner, es ZI de PRI TRI, pero PRI es P sobre PCI y TRI es T sobre TCI. En este caso, si conocemos presión y temperatura de la mezcla, no hay dificultades en obtener el Z de cada componente para luego calcular el promedio ponderado de los Z según la fracción molar de cada componente. El método de Amagat generalizado, coinciden los autores en que da mejores resultados que el de Dalton generalizado para presiones altas. Para presiones bajas, los dos métodos dan buenos resultados. En este contexto, si los datos conocidos son los habituales, presión y temperatura, parece más sencillo utilizar el método de Amagat generalizado. El método más difundido quizás es el tercer método que vamos a ver, que es conocido como regla de Kay,
El método consiste en calcular, estimar parámetros críticos ficticios, parámetros pseudocríticos para la mezcla, como promedio ponderado de los parámetros críticos de cada componente. ¿Cómo se ponderan? La temperatura pseudocrítica de la mezcla es el promedio ponderado en fracciones molares por fracciones modales de las temperaturas críticas de los componentes. Y la temperatura reducida, la presión reducida de la mezcla, lo mismo. Con esto se obtienen parámetros reducidos de la mezcla, como la temperatura a la que está sometida dividido la temperatura pseudocrítica de la mezcla, y la presión a la que está sometida la mezcla dividido la presión pseudocrítica de la mezcla. Z es Z de la temperatura reducida de la mezcla, la presión reducida de la mezcla. Y estos son entonces los tres métodos para estimar factor de compresibilidad en mezclas de gases reales.